Muy bien, bueno, hoy estamos comenzando con un estudio sobre la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, primeramente vamos a definir qué es la Biblia. Y la respuesta es, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Voy a estar usando una versión que salió hace tal vez un par de años. Y perdone que tape la cara para enseñarlo. Vamos a ver dónde se ve aquí. Ahí está. El Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Y por qué la vamos a usar? Porque esta es una revisión de la versión de 1909. Y la de 1909 fue la revisión de la Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina, recuerden que publicó la Biblia entera en 1569 en Basilea, Suiza, y luego fue revisada por Cipriano de Valera y salió su revisión en 1602. Ellos usaron lo que se llama el textus receptus, o sea, el texto receptivo, que es la palabra de Dios elemental, y la palabra de Dios que es la que viene más pura. No es el texto crítico, que fue lo que se usó para otras versiones. Y es por eso que nosotros entonces usamos esta versión, y es la que yo estoy usando y la que hemos estado distribuyendo para su uso, para que podamos entender que esto es muy importante, que podamos entender que necesitamos uh, usar la palabra de Dios de la manera más pura posible. Quiero que busquen en sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3. Posiblemente hay alguna variante entre la versión que ustedes están usando y esta, que es de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Y los dos versículos que vamos a estar, o los dos pasajes que vamos a estar usando hoy, están en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Lo primero que vamos a ver es que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que significa. Primeramente dice: toda escritura es inspirada por Dios. Dios usó un método para hacernos llegar su palabra, donde Él inspiró a unos 40 escritores a través de unos 1500 años para que ellos escribieran. El Antiguo Testamento se escribió en el hebreo, unas pequeñas partes en el sirio caldeo o arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, que es el griego popular, el griego del pueblo, no es el griego clásico de Homero o Sócrates, sino que es el griego del pueblo, el que se escribían contratos y ese tipo de cosas. Entonces, Dios quería que su palabra fuera dada a conocer, y por eso dice que toda escritura es inspirada por Dios. Él usó, entonces, a estas personas, los inspiró, como que los llevó en sus manos para que ellos pudieran entonces anotar la palabra del Señor. También vamos a Juan capítulo 14. Juan, aquí estos últimos capítulos, comenzando con el capítulo uh, 12 o 13, comenzando con el capítulo 13, él se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, la última Pascua que él iba a celebrar con sus discípulos, y fue cuando instituyó la cena del Señor, la noche que él fue entregado. Él entonces tiene algunas cosas que él les quiere aclarar, que él les quiere explicar, porque ya él se va. Él ha estado con ellos y ahora él se va, pero él no les va a dejar huérfanos. Entonces dice aquí en el 14, Juan 14, comenzando con el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador, para que more con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, ah, dice en el... estoy perdido. Bueno, ya se me fue. Donde él dice que él les recordará las palabras para que ellos puedan anotarlas. Y se me fue dónde está ese pasaje. Ustedes lo pueden buscar ahí. Vamos a 2 Timoteo 3, entonces otra vez 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, él entonces se inspiró. ¿Qué método usó? Bueno, hay algunos métodos un poco más precisos que otros que describen mejor. Un par de ideas o teorías que hay en cuanto a la inspiración de la Biblia y que nosotros no aceptamos es, por ejemplo, una teoría que es de ideación. O sea, donde él simplemente les dio la idea y ellos lo anotaron lo mejor que pudieron, pero en realidad eso no fue lo que Dios hizo. Eso lo creen los que no creen que la palabra de Dios es perfecta, sino que se ha ido perfeccionando. Esos son precisamente los que usan el texto crítico. El texto crítico se basa en que no toda palabra es inspirada por Dios, sino que ellos han ido cambiando. En cambio, el texto receptus, el texto recibido, nosotros creemos que cada palabra es inspirada por Dios en los idiomas originales. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Otra idea que nosotros rechazamos es la teoría de la idea por aspiración, donde se afirma que así como Víctor Hugo fue inspirado por la violencia que había en su tiempo y escribió Los Miserables, así como se escribió La cabaña del tío Tom, y esto tuvo algo que ver con la liberación o emancipación de la esclavitud en Estados Unidos y este tipo de cosas. Nosotros rechazamos totalmente eso también. O por ejemplo, así como Becker o Rubén Darío, que fueron inspirados por cosas que ellos veían alrededor y escribían su poesía. Nosotros rechazamos totalmente tanto la teoría de inspiración por ideación, donde solamente dio la idea, o por aspiración, donde fueron inspirados por cosas que ocurrían alrededor. No, nosotros no creemos eso. Ahora, hay otras dos teorías que una creemos que es mejor que la otra, pero cualquiera de las dos está bien, digámoslo así. Una lo que dice es dictado, o sea que Dios dictó la palabra, palabra por palabra. Nosotros no creemos que cada palabra haya sido dictada en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay porciones que evidentemente fueron dictadas, donde dice Jehová de los ejércitos dice así, dos puntos. Y eso evidentemente fue dictado. Pero en el Nuevo Testamento es importante entender que no fue dictado porque se requieren los testimonios de las personas y ellos están sirviendo de testigos, ellos están testificando lo que ellos vieron y lo que ellos oyeron. Por lo tanto, nosotros preferimos usar o referirnos a un método que le llamamos superintendencia, donde Dios los inspiró, ellos escribieron de acuerdo con lo que ellos recordaron. El Espíritu Santo les hizo recordar, aún 30, 35 años más tarde, los eventos, les hizo recordar lo que había ocurrido y exactamente las palabras que se dijeron para que pudieran anotarlas, al mismo tiempo que ellos estaban siendo testigos de lo que ellos habían visto y lo que ellos habían oído. Y esto entonces quedaba de esa manera. Así que la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí están las 4 áreas donde la Biblia es útil. Primeramente, comencemos que es útil, o sea, no es inútil.
sino que la Biblia es útil. Ahora, si la Biblia es útil, significa que necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos cambiar el contenido, digámoslo así, del disco duro de nuestra mente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros traemos la mente del mundo, la mente del viejo hombre. Y ese contenido de la mente hay que cambiarla. Ahora, no existe vacío. Lo que hay que hacer es sustituir el contenido de la mente con la palabra de Dios. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y si es útil, entonces significa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para aplicarla, para aprenderla y para aplicarla en nuestra vida. Un pasaje que todo el mundo necesita saberse de memoria es el Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. El Salmo 119, 9 pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Contesta, con guardar tu palabra. Eso está en el Salmo 119, 9. Y luego el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado o atesorado o memorizado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí vemos que entonces palabra de Dios atesorada, guardada, memorizada en el corazón, en la mente, eso entonces va a ser la primera defensa contra la tentación. Y si nosotros tenemos palabra de Dios atesorada, entonces eso nos va a ayudar para defendernos contra las tentaciones del enemigo. Así que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Primeramente, útil para enseñar. Enseñar es dar información. Enseñar es cambiar el contenido del disco duro. Enseñar es que nosotros tengamos esa información en nuestra mente. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, entonces necesita ser enseñada. Y nosotros necesitamos enseñar. ¿Quién puede enseñar? La persona que sabe algo. Hay 4 clases de personas. Está la persona que no sabe y no sabe que no sabe. Bueno, esa es la persona que hay que huirle porque no sabe y no sabe que no sabe. No se le va a poder enseñar nada porque él cree que sabe. Él no sabe, pero no sabe que no sabe. Luego está la persona que no sabe, pero sabe que no sabe. Esa persona que sabe, pero sabe que no sabe, pero sabe que no sabe. Esa persona, ese es el perfecto alumno. Esa es la persona a quien vamos a poder enseñarle. Está listo para aprender. Luego está la persona que sabe, pero no sabe que sabe. Esa es la persona que podría ser maestro, pero no se siente en condiciones de poder enseñar. Entonces hay que apoyarlo, hay que ayudarle para que pueda enseñar. Y luego está la persona que sabe y sabe que sabe. Ahora no anda con aspavientos, no anda con orgullo, con soberbia, no, pero simplemente sabe y sabe que sabe y por lo tanto está listo para aprender. Ahora el que sabe y sabe que sabe tiene la obligación de seguir aprendiendo, porque no es que sabe todo, sino que sabe y sabe lo que sabe, pero también sabe que hay muchas cosas que no sabe y que necesita aprender. Entonces toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Luego dice para redarguir. Redarguir significa informarle a las personas que están equivocadas en su posición, que están equivocadas en su forma de pensar, de estar interpretando las escrituras. Entonces hace falta también, porque el Espíritu Santo nos unge para que podamos entender y aplicar la palabra en una forma correcta. Entonces para redarguir hace falta, dice Santiago, dice que nosotros necesitamos mantener y ser fieles a la palabra una vez dada a los santos. Entonces necesitamos mantenernos. A veces también hace falta corregir. Corregir significa cuando una persona está en pecado, cuando una persona anda mal. Entonces, cuando esa persona está en pecado y hace falta, no se ha dado cuenta por su propia cuenta, o por lo menos no lo está reconociendo, entonces hace falta corregirlo, siempre con la palabra de Dios. Recuerda que para poder instruir, para poder redarguir, para poder corregir, para poder instruir, siempre es con la palabra de Dios en la mano. Nunca tratemos de llegar a convencer a una persona con nuestra palabra. Lo que yo creo, lo que yo opino no vale. Eso no es importante. Pero lo que la palabra de Dios dice, y dejamos entonces que sea la Biblia la que diga, la que declare, y el Espíritu Santo convence,
para que entonces la persona pueda entender. Y luego dice para instruir en justicia. Nuestra fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Entonces necesitamos instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser usada para que las personas puedan saber la diferencia entre el bien y el mal. La Biblia es el espejo. La Biblia nos enseña cómo es que Dios nos ve. ¿Cómo me ve Dios? Bueno, yo lo puedo saber, lo puedo ver, lo puedo entender estudiando la palabra de Dios. Así es como Dios me ve. Entonces yo me veo a mí mismo de la manera que Dios me ve. Ahora, ¿con qué objeto? Versículo 17. Estamos aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa completo. Es la palabra en el griego teleion, que significa, como decir, el fin del telón, el fin de la obra. Una persona perfecta. Ahora, no significa que ya llegamos, no significa que vamos a llegar a un punto en nuestra vida donde podemos decir, ya llegué, no tengo que aprender más, no necesito que el Señor me instruya más, no hay nada más que corregir en mi vida. No, nunca vamos a llegar a ese punto en esta vida. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne. Todavía anoche dormí con el enemigo, y no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de la carne. Entonces, cuando yo me levanté esta mañana, ¿cómo estaba la carne? Estaba muy bien, gracias, y con ganas de molestar. Por eso necesitamos pasar cada mañana tiempo con el Señor en su palabra y aplicarla a nuestra vida, para que podamos durante el día entonces estar meditando, pensando en la palabra de Dios. Así que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios nos da todo, nos equipa, nos da todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor, para vivir y para trabajar. Entonces necesitamos estar basados en la palabra de Dios, y la palabra de Dios entonces nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder hacerlo así. Ahora vamos a regresar un poquito también aquí, vamos también aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, capítulo 2, pero vamos al versículo 15. 2 Timoteo 2, es bueno, vamos a ver, comenzando con el versículo 14. Versículo 14, recuérdales esto, requiriéndoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes lleva a los oyentes a la ruina. Es decir, no debemos estar discutiendo, no debemos estar ahí como viejepatio, sino que debemos, nuestra palabra debe ser sazonada con la palabra de Dios, y para poder ser sazonada con la palabra de Dios necesitamos que nuestra vida esté impregnada de la palabra de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, cuando dice procura con diligencia, lo que significa es que nosotros necesitamos ponerle empeño, es decir, necesitamos hacer un esfuerzo. Debemos recordar que nosotros vivimos todavía en este cuerpo, y este cuerpo es pecaminoso, y este cuerpo va a hacer todo lo posible por llevarle la contraria a las cosas espirituales. Podemos hacer cosas que no vienen al caso, podemos hacer cosas que no valen la pena, y vamos a estar perfectamente bien. Pero comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a orar, comenzamos a hablar de cosas espirituales, vamos a la iglesia y nos cansamos, el sentadero se nos duerme, los ojos nos enchilan, y hay toda clase de interrupciones, como por ejemplo aquí que se oye el perro ladrando algunas veces. Hay toda clase de interrupciones cuando nosotros estamos tratando de hacer algo espiritual. No suena el teléfono porque ya le dije a todo el mundo que no me llame, pero puede sonar, y el perro sí no me hace caso. Entonces él, cuando tiene ganas de ladrar, él ladra. Y todo esto va a suceder cuando estamos haciendo algo espiritual. Siempre va a haber toda clase de interrupciones. Es por eso que dice el versículo 15, procura con diligencia. O sea, hay que hacer un esfuerzo, hay que
hacer el propio. Procura con diligencia presentarte a Dios. Hay que tomar la decisión. Y Pablo dice entonces a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Aprobado. Aprobado. ¿Aprobado por quién? Por los hombres. No es tan importante ser aprobado por los hombres. Debe haber algún momento en que, por supuesto, que los que están trabajando en la obra con nosotros también nos aprueben para que podamos trabajar y servir con ellos, pero lo importante aquí es aprobado por Dios, que Dios nos apruebe. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué vergüenza para el obrero del Señor no poder hacer las cosas correctamente, no tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder responder, para poder hacer las cosas correctamente. Y necesitamos entonces aprender. Yo doy gracias a Dios que a través de los años, comenzando con mi esposa y después otros hermanos también que han sido mis ovejas a través de los años, no han permitido que yo les diga no sé. O sea, en el momento no sé, pero mi esposa siempre me ha dicho, cuando yo digo no sé, entonces ella me dice deberías. O sea, ella me manda a estudiar, ella no acepta que yo simplemente le diga no sé, sino que tengo que ir a buscar la respuesta. Y gracias a Dios por eso. Eso me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser mejor instruido, saber más, conocer más, porque no me he quedado con que no sé, no me lo han permitido. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí. Bueno, no sé, ahí nos quedamos, no. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero luego dice que traza bien la palabra de verdad. Nosotros necesitamos aprender a trazar o dividir correctamente la palabra de Dios. Necesitamos saber que el Antiguo Testamento son 39 libros y el Antiguo Testamento no es nuestra regla de fe y práctica en la actualidad. Nuestra regla de fe y práctica en la actualidad es el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento es de gran valor como base, porque todo lo que nosotros estudiamos y usamos en el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces estudiamos la Biblia en el Antiguo Testamento para base, como historia. Hay muchísimos ejemplos de qué pasa cuando obedecemos, qué pasa cuando no obedecemos a Dios. Y todo eso está en el Antiguo Testamento principalmente. Pero nuestra regla de fe y práctica, la doctrina, está en el Nuevo Testamento. También debemos entender que no todo el Nuevo Testamento está en vigencia en la actualidad. Hay cosas que fueron para el tiempo mientras estaba comenzando la iglesia, mientras estaba escribiendo el Nuevo Testamento, estaba en proceso. Entonces, por ejemplo, los milagros y las señales. Estas cosas fueron para el comienzo de la iglesia y era mientras se terminaba de escribir el Nuevo Testamento. Ya eso hoy no está en vigencia. Entonces tenemos la regla de fe y práctica de la palabra de Dios, y eso sí está en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Vamos a Primera de Juan. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces ocurren varias cosas. El tiempo no permite hoy para entrar en detalle con todo esto, pero sí quiero mencionarles que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. O sea, primeramente nos redarguye de pecado, justicia y juicio. O sea, nos hace ver que somos pecadores, nos arrepentimos de todo corazón, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, que está muerto en delitos y pecados, y le da vida. Entonces, eso se llama el nuevo nacimiento, se llama el nacimiento de arriba, se llama el nacimiento del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y le da vida, establece morada. En ese momento, entonces nuestro cuerpo se constituye en templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde es que mora el Espíritu? Mora en el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Y eso se llama posición. Dicen Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Entonces eso es posición. Yo soy hijo de Dios, yo soy santo. Pero también hay otra fase que se llama la relación. Entonces yo soy santo en cuanto a posición se refiere y estoy siendo santificado, que es un proceso que significa que me estoy apartando de la vieja manera de vivir y entregándome a la nueva manera de vivir, y eso se llama el proceso de santificación, y eso ocurre en el alma. El alma es mente, sentimientos y voluntad. Entonces, en la medida que yo le permito al Señor que Él controle mi vida, eso se llama llenura, y eso está en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Significa que yo le cedo el control de mi vida al Señor y Él va tomando el control. Eso es relación. Entonces, primeramente tenemos la posición, donde nacemos del Espíritu, nacemos de arriba, y el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Luego tenemos la relación. Y la relación entonces es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, donde el Señor Jesucristo está siendo reproducido en nosotros, donde nosotros estamos siendo formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Esto lo vemos en Romanos 8, 28 y 29, donde Dios usa toda clase de circunstancias para ir formando a Jesucristo en nosotros. Así que tenemos el nuevo nacimiento, número 1. Luego tenemos la llenura del Espíritu. Tenemos también el sello del Espíritu. El sello del Espíritu es una marca que Dios pone en nosotros, que nos identifica como hijos de Dios. Luego tenemos también las arras del Espíritu, que es una garantía de que este cuerpo ya fue comprado, y cuando Cristo viene en la resurrección vamos a recibir nuestro nuevo cuerpo. Pero también tenemos otra relación con el Espíritu Santo, y aquí en Primera de Juan, capítulo 2, vemos aquí primeramente en el versículo 20, donde dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, esto es la iluminación del Espíritu Santo sobre el creyente para que pueda entender la palabra de Dios. Esto hace que la palabra de Dios tenga nombre y apellido. Esto significa que la unción, que es la iluminación para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, eso está en todo creyente. Eso significa que nosotros no tenemos que ser instruidos por otros, aunque siempre esto es importante, personas que saben más que nosotros, pero no dependemos de eso. Dependemos de la unción del Espíritu. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Luego dice en el versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Entonces vemos aquí que la unción permanece en nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer en él. Permanecer en él está en el modo imperativo. Significa que es una decisión que tenemos que tomar con la voluntad. La voluntad es el lugar donde tomamos las decisiones. Y nosotros necesitamos entonces permanecer en Él, o sea, depender de Él. Muchos creyentes andan en otras cosas, andan por otros lados en cuanto a la fe y en cuanto a la doctrina se refiere. ¿Por qué? Porque no están siendo instruidos por el Espíritu Santo. Están siendo instruidos por los hombres. Los hombres les están enseñando otras cosas, están interpretando erróneamente la palabra de Dios. Dicen que se basan en la Biblia, pero en realidad no es su texto, sino su pretexto. Y están errados, y la razón es porque no están dependiendo de la unción. Por eso entonces dice: permaneced en Él. Él está en nosotros, Él permanece en nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer en Él, o sea, de depender de Él, de permitir que la unción, permitir que el Espíritu Santo nos instruya, nos ilumine. Recordemos que este es el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia. El Espíritu Santo fue el que iluminó, el que inspiró, el que dio la palabra a través de unos 40 escritores para que ellos pudieran
escribir lo que Dios les daba. Y ese mismo Espíritu Santo entonces nos ilumina para que nosotros podamos entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso le da nombre y apellido, por decirlo así, a la palabra de Dios. Entonces, yo lo animo hoy para que usted saque un tiempo cada día para pasar tiempo con el Señor en su palabra. Esta es la palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No contiene, sino que es la palabra de Dios. Dios la inspiró. Y nosotros debemos entonces leerla y debemos aplicarla bajo la unción, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Pero hay que pasar tiempo con ella, en la palabra, porque papi decía que Dios no abre un hueco en la cabeza y nos chorrea el conocimiento. No, hay que hacer el esfuerzo, hay que poner el esfuerzo. Por eso dice, procura con diligencia. Entonces necesitamos nosotros hacer el esfuerzo para poder pasar tiempo con Dios en su palabra, acometer la memoria, aplicarla en nuestra vida. Es un esfuerzo, y es un esfuerzo diario, todos los días. ¿Por qué todos los días? Bueno, porque anoche dormí con el enemigo. Todos los días, porque cada mañana son frescas las misericordias del Señor. Y necesitamos eso. Necesitamos esa frescura del Señor cada mañana. Así que lo insto para que usted pueda hoy tomar la decisión de pasar tiempo con el Señor en su palabra y de estarla aplicando en su vida. Consígase un cuaderno, y este cuaderno va a ser su agenda espiritual. No se lo va a enseñar a nadie, sino que va a ser algo muy personal, muy privado, y ahí entonces va a hacer 3 preguntas y contestarlas en cuanto a cada texto que va leyendo. Yo les recomiendo, si no tiene un método de estar leyendo la Biblia, yo les recomiendo que empiece en 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 1, que un capítulo diario. Ahí tiene 5 capítulos, tiene 5 días. Luego sigue con segunda Juan, 3 Juan. Luego el Evangelio de Juan tiene prácticamente un mes. Después sigue con Romanos y ahí sucesivamente. Luego su guía espiritual, su pastor, entonces le va a decir para dónde va a partir de ahí. Pero cada día entonces pase un tiempo con el Señor, un capítulo diario. Comience con oración. Señor, ilumíname, ábrame del entendimiento, ábrame la mente para que pueda entenderla, que la unción del Espíritu Santo me ilumine para que yo pueda aplicarla a mi vida. Entonces, conteste 3 preguntas. La pregunta número 1. La pregunta número 1 es, ¿qué dice? Esta es la pregunta número 1. ¿Qué dice? Entonces simplemente anote ahí qué es lo que dice. No se ponga a interpretarla o a aplicarla, sino simplemente en breves palabras qué dice. La segunda pregunta es ¿qué enseña? Ahí sí, ahí se aplica. Entonces, ¿qué enseña? ¿Cuál es la aplicación? La aplicación a todo el mundo. ¿Cuál es la aplicación? Ahora, la tercera, entonces, ¿qué me enseña a mí? O sea, es una aplicación ya personal. O en otras palabras, la número 3 es ¿qué cambios se deben producir en mi vida hoy al aplicar este pasaje de la palabra de Dios a mi vida? Entonces, esa es la tercera pregunta. ¿Qué cambios se deben producir en mi vida hoy al aplicar este pasaje? Vaya entonces fielmente leyendo, aplicando la palabra de Dios. Saque un tiempo a solas con el Señor para que pueda hacerlo y va a ir creciendo. Esto le va a ayudar para que cada día va creciendo más y más en la palabra de Dios. Dios lo bendiga.